Buenas tardes, soy María Baeza de Amnistía Internacional y desde hace poco más de 10 años coordino el trabajo que Amnistía hace sobre derechos humanos en China. Hablar de los derechos humanos en China es realmente desolador porque la llegada de Xi Jinping al poder ha empeorado todavía la grave situación que vivían las personas que defendían derechos humanos en China. Estas personas se ven actualmente sometidas a un acoso continuado, a detenciones arbitrarias, a malos tratos en prisión, a torturas, por el simple hecho de defender sus derechos. Y todo el espacio de la sociedad civil donde se movían ONGs y personas que defienden derechos humanos se está viendo cada vez más restringido, sometiéndose la mayor parte de estas actividades a una pura ilegalidad. Porque la legislación en China ha ido coartando cada vez más su actividad. De hecho, en las ONGs prácticamente tienen limitadísima su actuación, tienen que tener una intervención del Estado para poder actuar, si no, se ven casi como agentes extranjeros. La legislación en China ha venido a reforzar esta este constante acoso a las personas que defienden derechos humanos, y cuando la ley de procedimiento criminal reconoció muchas de las garantías que son habituales, que son universalmente reconocidas, hizo una excepción para las personas que atentan contra la seguridad del Estado, las personas que ponen en riesgo la seguridad del Estado, y una serie de delitos que tienen una definición muy ambigua, con lo cual cualquier crítica a la acción del gobierno, cualquier reclamación puede ser interpretada en este sentido, y eso hace que defensores y defensoras caigan muchas veces bajo esta etiqueta, se les acuse de delitos bajo esta etiqueta, y por tanto no disfruten de ninguna garantía cuando sufren una detención, no tengan asistencia letrada, no se diga a sus familias dónde está, y incluso la ley reconoce la capacidad de la policía de tener a estas personas durante 6 meses en un lugar secreto, donde se tarda en decir a la familia, reconocer a la familia que están detenidos, porque en un principio ni siquiera se les dice que están detenidos, pero no pueden verle, no pueden recibir tampoco asistencia letrada. Y a esta forma de detención secreta le llaman eufemísticamente vigilancia domiciliaria en lugar secreto, y tenemos numerosísimos testimonios que durante estos periodos de internamiento las personas son torturadas. Por otro lado, el número creciente de detenciones de personas que defienden los derechos humanos hace que estas personas tengan que recurrir a la abogacía. Por tanto, el gobierno chino ha empezado ya hace muchos años a acosar la abogacía que defiende derechos humanos, y con el tiempo, poco a poco, la propia abogacía ha ido sufriendo los mismos problemas que las personas a las que defienden, siendo acosadas, detenidas, recibiendo un maltrato habitualmente, siendo torturadas, y en los últimos años el acoso ha sido sistemático y ha puesto en situación de grave riesgo la posibilidad de defensa de las personas que defienden derechos humanos. Y por último, en esta especie de tres patas que entrarían en lo que sería la defensa de los derechos humanos, tenemos al periodismo, que a la hora que, como son quienes se encargan de dar visibilidad
a todo esto, pues es el tercer punto sobre el que incide el acoso, la persecución y las detenciones injustificadas cuando se hacen eco de lo que está ocurriendo, cuando se hacen eco de lo que ocurre a las personas que defienden derechos humanos o a la abogacía cuando intenta defenderlo. Sobre estas tres patas se asienta todo ese acoso y toda esa situación de violaciones de derechos humanos en China. Digamos que además hay otros problemas específicos, aparte de estos que estamos hablando en general, que tienen que ver con las etnias, la persecución a la etnia uigur en los 2 últimos años ha sido grave hasta el punto de que cientos de miles de personas han desaparecido metidas en campos donde supuestamente se les prepara para el trabajo, pero que realmente sufren indoctrinamiento, malos tratos e incluso tortura. Y, por último, la ley de seguridad dictada para Hong Kong, que está haciendo que la ciudadanía de Hong Kong, que tenía una situación más libre y de más respeto a los derechos humanos, se vaya viendo igualada poco a poco con la situación de la China continental. En estos días estamos preparando la acción del Año Nuevo Chino, que tradicionalmente ha consistido en hacer llegar a las autoridades chinas nuestras peticiones de libertad para personas que han sido detenidas por el simple hecho de defender derechos humanos. Este año hemos modificado un poco esta acción y lo que vamos a hacer es enviar mensajes de solidaridad a personas que efectivamente están en prisión por haber defendido derechos humanos y en este caso en concreto sería pues una persona que es Bu Jianxiang, que es un hombre que forma parte de una ONG que trabaja en favor de personas que sufren discriminación por diversos motivos para conseguir que su situación mejore en la vida. La segunda persona a la que este año vamos a mandar mensajes de solidaridad sería a Zhang Zhang. Zhang Zhang era una abogada que decidió ir a Wuhan a conocer qué era lo que estaba pasando y a denunciarlo en las redes sociales. Ella se convirtió en lo que en China se conoce como periodista ciudadana, que son personas que no son periodistas en principio, pero que a través de ellas se difunde la información de lo que ocurre en el día a día. Y a ella también vamos a mandarle mensajes de solidaridad porque por haber hecho esto está cumpliendo 4 años de prisión. Y la tercera persona a la que queremos mandar mensajes de solidaridad es a Gao Zisheng. Gao Zisheng es un abogado que fue reconocido hace ya bastantes años como uno de los mejores abogados de China por las propias autoridades chinas y que por defender a practicantes de Falun Gong se le quitó la autorización para ejercer por seguir defendiendo a personas que estaban acusadas por haber defendido derechos humanos. Se le ha perseguido, se le ha encarcelado en numerosas ocasiones, ha estado desaparecido en varios periodos de 1 año y tal, y actualmente lleva 3 años desaparecido. Su desaparición en esta ocasión se produjo al poco tiempo de haber publicado un libro donde contaba las torturas que había sufrido durante sus periodos de detención. Como no sabemos dónde está, los mensajes de solidaridad se los mandaremos en este caso a su hija, que está luchando por su libertad y porque se diga dónde está, por lo menos poder verle. Paso a presentaros a Alejandra Agudo, vocal de Periodistas Sin Frontera, que me acompaña esta tarde en esta charla.
Hola María, muchas gracias por la invitación y bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de dar en cuál es la situación en concreto de esas tres patas que mencionabas, cuál es la situación de la libertad de prensa en China. Reporteros sin Fronteras hace cada año una lista en la que clasifica a los países en función de cuán permisivos son con la libertad de prensa, y China está en el puesto 177 de 180, nada menos. Eso ya nos da cuenta de cuál es la situación respecto a la libertad de prensa en China. Solo tiene por detrás a Corea del Norte, a Turkmenistán y Eritrea. Es lo que en Reporteros sin Fronteras llamamos un depredador de la libertad de prensa. Y, sin embargo, ha conseguido que no lo percibamos así, ¿no? Es una cosa que nos preocupa, que ha puesto en marcha una maquinaria de propaganda en la que ha conseguido que en sociedades no comunistas, en sociedades donde la libertad de prensa se impera, no les percibamos como el depredador de prensa que en Reporteros sin Fronteras denunciamos que es. Y además, esto en la pandemia se ha visto mucho más. Hemos visto cómo China ha sido presentada como un modelo de gestión, un modelo de transparencia, cuando en Reporteros sin Fronteras sabemos con certeza que no es así. Y es que China silencia fenomenal. Los periodistas, como ha descrito María, ¿qué pasa con los defensores de los derechos humanos? Simplemente desaparecen. De hecho, Reporteros sin Fronteras tiene serias dificultades para comprobar qué pasa con ellos después y verificar cuál es su situación, porque se pierde todo rastro de estas personas. Y con la pandemia lo hemos visto. Desde que empezó el brote de coronavirus, 10 periodistas han sido detenidos por informar sobre la pandemia. 7 de ellos siguen encarcelados. Y esto empezó porque hubo un grupo, justo el día 6 se cumplió el aniversario en el que falleció el médico Lin Weilian, que fue el primero que advirtió sobre el nuevo coronavirus, y hubo un grupo de personas que se indignaron por su muerte y entonces pues se fueron a Wuhan a comprobar la situación de la epidemia, lo que todavía no era una pandemia, en los hospitales y en la ciudad. Y bueno, pues el modus operandi es que estas personas se van allí, graban cuál es la situación, consiguen publicarlo en redes occidentales, porque hay que recordar que China tiene sus propias redes sociales, tiene sus propias, tiene su muro de información para que no pueda salir nada de allí, pero bueno, estas personas consiguen saltarse ese muro informativo y cuando estas imágenes trascienden, se pierde la pista de estas personas y no se vuelve a saber de ellos. De 7 de ellos, algunos sabemos que están detenidos, como es el caso de Zhang Zhang, a la que ha mencionado María, y de otros simplemente no sabemos cuál es su paradero. Hay que decir que además que estos periodistas, María también lo ha mencionado, son lo que conocemos como periodistas ciudadanos, porque en China, como todo es oficial, es público, la prensa, todo está controlado por el régimen, digamos, el resquicio de libertad es que, pues eso, como el caso de Zhang Zhang, que era abogada, se va allí, o recordamos el caso siempre de un señor que tenía un comercio y pues con esta indignación por la muerte del doctor Li Weilian, se fue allí a Wuhan con su móvil a grabar y a informar. Entonces se convierten en periodistas, se convierten en el altavoz de lo que está allí pasando. Y con esta gente simplemente desaparecen. Ahora, desde China tienen la excusa de decir que los han puesto en cuarentena, pero claro, de 7 de ellos todavía no sabemos, de algunos de ellos no sabemos dónde están, y un año después de haber desaparecido, con lo cual no cuela la excusa de que es una cuarentena, porque todos sabemos cuánto es una cuarentena y no es un año. Y bueno, pues ¿qué les pasa? Ahí sí luego le preguntaré a María cómo hace Amnistía Internacional, ¿no? Pero bueno, nosotros sospechamos que van a los llamados campos de reeducación, ¿no? Que ya María ha mencionado algo de esto. Algunos los llevan a cárceles simplemente y a otros los arrestan domiciliariamente. Pero de verdad que la oficina de Reporteros sin Fronteras en Taiwán, que es la que hace el seguimiento de lo que sucede en China para estar más cerca, tiene a veces dificultades para comprobar o para ponerse en contacto o saber cuál ha sido o cuál es la situación de estas personas. Además, con la pandemia hemos visto que han expulsado a corresponsales internacionales.
con la excusa de reciprocidad, con un conflicto con Estados Unidos, expulsaron a todos los corresponsales del New York Times, del Wall Street Journal y del Washington Post. Les retiraron sus acreditaciones y estas personas pues ya no pudieron informar más de lo que estaba sucediendo en Wuhan. Bueno, de hecho, ya en marzo del año pasado, la Universidad de Southampton hizo un estudio en el que decía que los casos de coronavirus hubiesen sido un 86% menores en caso de que China hubiese tomado medidas antes en contra de lo que entonces era el primer brote o los primeros brotes de la epidemia. Y en Reporteros Sin Fronteras, además, añadimos que si no hubiese habido censura ni tanto control informativo, incluso en Occidente hubiese sido mucho menor el desastre pandémico que estamos sufriendo. Pero hay tal control de la información que se ha ocultado, se ocultó desde el inicio la magnitud de la pandemia. Y esto no es de ahora, esto viene antes. La pandemia es solo lo que nos sirve de ejemplo para contar cuál es la situación en China. Y sí que me gustaría, antes de establecer un diálogo con María y preguntarle muchas dudas que me surgen y muchas cosas que quiero saber sobre China, me gustaría recordar a los 7 desaparecidos o detenidos que estamos denunciando en Reporteros Sin Fronteras, que todavía no conocemos o están detenidos o desaparecidos y solo por informar sobre el coronavirus. La que ya ha citado María, la exabogada convertida en periodista Zhang Zhang, tiene 37 años. Como ha dicho María, fue condenada a 4 años de prisión el pasado 28 de diciembre con el cargo de provocar disputas y causar problemas por informar en vivo desde la ciudad de Wuhan durante el brote de COVID. También el comentarista político Zheng Zijian, de 69 años, fue sentenciado a 18 años de prisión el 22 de septiembre de 2020 por presuntos cargos de corrupción. Había señalado los fallos del régimen en su gestión de la pandemia. El comentarista político Guo Quan, de 52 años, lleva detenido desde el 31 de enero en la ciudad de Nanjing por presuntos cargos de subversión del poder estatal tras informar en línea sobre el brote de COVID-19. Los defensores de la libertad de prensa Kai Wei y Chen Mei, ambos de 27 años, fueron detenidos el 19 de abril por el cargo de provocar disputas y causar problemas después, de nuevo, por volver a publicar artículos censurados sobre la COVID-19. Están a la espera de juicio que está programado para abril de este año. El periodista independiente Chen Guixi, de 35 años, fue puesto en cuarentena a la fuerza el 6 de febrero de 2020 después de publicar en su blog vídeos que revelaban el caos en los hospitales de Wuhan. Se cree que aún sigue retenido. El empresario reconvertido a periodista Fan Bing desapareció el 9 de febrero tras informar sobre la sobresaturación hospitalaria en la ciudad de Wuhan. Se cree que está detenido, aunque el régimen no ha revelado su paradero. ¿Y cómo percibes esto que mencionaba de la puesta en marcha de la maquinaria de propaganda para que no percibamos, en el caso de Reporteros Sin Fronteras, denunciamos que no se le percibe como el depredador de prensa que es, pero bueno, ¿cómo funciona esta maquinaria de propaganda? ¿Cómo analizas tú esta situación en la que parece que tenemos una buena imagen en este sentido de China? A veces me pregunto si no vemos más que lo que queremos ver. Tradicionalmente, China es de una opacidad total. O sea, mira, una cosa más así como son las cifras de pena de muerte. Las cifras de pena de muerte son un secreto de Estado. Y desde Amnistía ya no, durante años estuvimos publicando cifras aproximadas, basándonos en algunos indicadores, los datos que daban, otros indicadores de otros lados. Pero llega un momento que lo único que hacemos es pedir que sean públicas, que digan de verdad qué es lo que están haciendo. Y por ahora no se dice. ¿Qué ha pasado en esta ocasión? Pues el hecho de que se haya controlado ha llevado a muchas personas a querer ver una eficiencia que no se han cuestionado. Primero, que no sabemos lo que ha pasado, que no sabemos cuál es la situación actual y que sobre todo cómo se ha conseguido. Es decir, ahora mismo en China, si, como has mencionado tú hace un momento, si
China hubiera informado desde el primer momento de qué era lo que estaba ocurriendo, el mundo se hubiera podido proteger. Así que por lo pronto ha hecho correr un gravísimo riesgo, y un riesgo que se ha materializado, a todo el mundo. Y después, ¿cómo lo ha controlado? Bueno, hemos visto imágenes dramáticas en televisión de cómo se tapiaba un pasillo de una vivienda, con muchas viviendas dentro. Es decir, todas estas personas que cuando leen los datos o miran cómo ha resuelto, qué bien lo ha resuelto China, que ahora ha conseguido tener tan pocos, no se está parando a pensar ni siquiera lo que ha hecho y hasta qué punto estarían dispuestos a que le hicieran a ellos lo mismo. Es decir, vamos a ver, el respeto a los derechos humanos es una parte fundamental. El derecho a la vida es uno de los derechos humanos. Pero el que no te tapien en tu casa y te dejen encerrado, condenado, sin atención médica ni nada, por si acaso, y como una forma de quitarse la mitad del problema de encima, eso es una violación de derechos humanos. Bueno, sí comentaba la dificultad también de que nos llegue información libre, porque en cuanto hay un atisbo de denuncia, como hemos visto con el caso del coronavirus, pero sucede con otros tantos asuntos, se encargan de hacerlos desaparecer, ¿no? Y bueno, hablaba con una compañera de Reporteros Sin Fronteras sobre China. Ella hizo un programa que os invito a que escuchéis en Efecto Doppler en Radio Nacional, podéis buscar el podcast, hizo un programa sobre China y me comentaba, es que China es lo más parecido a un gran hermano, porque vigilan y controlan todo. Y ahora que nuestra vida y nuestra opinión y nuestros escritos y nuestra manera de comunicarnos está en las redes sociales, más todavía, porque tienen muy buenas herramientas para controlar en Internet y en las redes sociales y lo que se dice, lo que se transmite. Y me acordaba al hablar con ella y quiero compartirlo, en una ocasión coincidí con un activista chino, intenté en un viaje de prensa, no voy a dar más detalles, pobrecillo, intenté contactar con él durante toda la semana, accedió a concederme una entrevista y después de 3 horas de entrevista empezó a pedirme quitar detalles de su labor como activista. Y finalmente me dijo, mira, Alejandra, no publiques nada, porque es que me van a encontrar, ¿no? Él decía, con cualquier detalle que te haya dicho, con cualquier cosa, me van a encontrar, y su temor era precisamente este, ¿no? Que le hicieran desaparecer, porque allí simplemente desaparecen y salvo su familia y conocidos, pasa desapercibido, ¿no? en la comunidad internacional en la arena internacional. Y sí que me gustaría subrayar en este sentido, además, y de ahí pues que haya recordado a los 7 periodistas que siguen encarcelados, es que además son normalmente, hablaba antes de los periodistas ciudadanos, ¿no? Son gente local. La expulsión de los 17 periodistas corresponsales internacionales de Estados Unidos salió por todas las agencias y nos enteramos prácticamente en todos los medios. Cuando detienen a un señor, a un empresario como Fan Bing, convertido en periodista, que se va con su móvil a grabar la situación de saturación de los hospitales en Wuhan, no nos enteramos. Entonces, son la gente de allí y que son verdaderos héroes, que es que se juegan su existencia por informar de lo que está pasando con cierta transparencia y sabiendo el riesgo que corren por hacerlo. En el caso del activista que yo entrevisté, él prefirió, y no es que no sea ningún héroe, él prefirió, él me decía que era más útil haciendo la labor de activismo que hacía que denunciándolo ante la prensa, ¿no? Que si le hacían desaparecer ya no iba a poder seguir haciendo su labor de activismo, ¿no? Es que hay un control enorme. En las redes sociales hay un montón de palabras, como por ejemplo Tiananmen. Fíjate si ha pasado tiempo de lo de Tiananmen. Que como tú las pongas, salta inmediatamente. Hay una serie de palabras que salta inmediatamente en cuanto tú las usas. Y como eso, cantidad de filtros que tienen. Por ejemplo, ya no sé si fue el año pasado o hace 2 años, porque yo para el tiempo soy muy mala.
supimos que Google estaba negociando con China una forma de establecerse allí, pero a cambio el gobierno chino pedía una entrada por la puerta trasera. Y era un proyecto que lo llamaban el proyecto Libélula, que entonces fue cuando montamos una acción para denunciarlo y estuvimos trabajando toda una serie de meses sobre este hecho. Al final el proyecto Libélula se vino abajo y no se llevó a cabo. Pero esto demuestra cómo son las cosas y cómo está controlada la información. En las páginas chinas, en WeChat, todo pasa por el conocimiento del gobierno. Lo que pasa es que mucha gente en China se ha hecho auténticamente especialista en poder salvar y bordear todo ese control, pero indudablemente corren un riesgo muy alto. Y luego, pasando al tema de la vigilancia, hay muchísima vigilancia en toda China. Pero ya en Xinjiang, sí, antes mencioné de pasada el problema de la etnia uigur. La etnia uigur es originaria de la región de Xinjiang, que es la parte noroeste del país. Digamos que la parte occidental de China es la parte norte de Xinjiang y la parte sur es Tíbet, que son las dos regiones, y ahora Mongolia también, que están siendo muy controladas por el tema de control de su cultura, de su lengua y por la necesidad del gobierno chino de uniformar a todos y no permitir que nadie piense de otra manera. Bueno, la vigilancia en la calle es total, el reconocimiento es total, la gente es detenida y encerrada por llevar el pañuelo, ya no digamos entrar en una mezquita, ya nada, por hacer cualquier cosa que recuerde las prácticas de su cultura. Y han sido cientos de miles de personas encerradas en campos, en centros supuestamente de formación profesional, supuestamente. Pero es un control absoluto sobre las personas, que además intentan llevar afuera, que la gente de fuera, las familias no les pueden llamar para no perjudicarles, que cuando alguien tiene un cierto activismo en el exterior, detienen a 20 miembros de su familia en China y se quedan tan anchos que no se paran dos veces a pensarlo. ¿Qué ha pasado con Revilla Cader? ¿Qué ha pasado con toda una serie de personas conocidas en el exterior de China por su labor en defensa de los derechos humanos en China o en defensa de los derechos de la etnia uigur? Y te detienen a quien sea, nietos, hijos. Es decir, no tienen ninguna limitación en eso. Y el acoso a la abogacía para evitar que defiendan a estas personas en los tribunales es brutal, es absolutamente brutal. O sea, tú estás viendo lo del periodismo, del acoso a la abogacía, y claro, cuando todas estas personas están siendo detenidas, su único recurso es la abogacía. Pues llevan años, pero ya en 2015 hubo una redada en la cual interrogaron o detuvieron a más de 250 personas en cuestión de un par de semanas. Luego, muchas de ellas, mira, Wang Quanzhang se le detuvo entonces, el primero o el segundo día, y le han soltado hace 4 días. Desde entonces llevaba detenido 3 años sin saberse nada de él, sin saber si está vivo o no, gente con 10 años, 11 años de condena a prisión. Problema, actuar en contra de la seguridad del Estado defendiendo a defensores y defensoras de derechos humanos. Ese es el gran problema. Y la abogacía es el último recurso de estas personas. Y las torturas son sistemáticas. Además, María, no sé si hay un efecto con estas, digamos, desapariciones o estas torturas, este control que hay sobre los defensores de los derechos humanos, sobre los abogados, sobre los periodistas. No solo silencias y acallas lo que ellos están haciendo, sino que sirve de ejemplo.
Yo pienso que el peor ejemplo que está dando China es el ejemplo que está dando a otros países. Desgraciadamente, el poder de China en el mundo y el hecho de que viole los derechos humanos de una forma tan abierta sirve para que otros países, bajo su paraguas, hagan un poco lo mismo. He visto establecer leyes en China o dictar leyes en China contra las ONGs que a continuación han sido seguidas por otros países, y así podría poner una serie de ejemplos. China defiende en estos momentos algo que me parece muy grave, que es que los derechos humanos no son los mismos en todos los países, que los derechos humanos occidentales son diferentes de los derechos humanos en China, cuando los derechos humanos son realmente eso, humanos, son derechos de las personas, sin importar dónde estén, sin importar el país de donde estén. Son derechos que van intrínsecos al hecho de ser humano. Por tanto, todos los derechos son igualmente válidos en cualquier país y no hay ningún derecho que pueda ser sacrificado en función de otros. Por eso es tan importante que en las relaciones internacionales, y esto está ocurriendo en el diálogo Europa-China, la exigencia del respeto a los derechos humanos sea una parte esencial de ese diálogo, y a pesar de todo el interés de China por separarlos de otros aspectos del diálogo, eso se siga manteniendo junto y Europa se mantenga firme en esa idea y en esa exigencia. A mí me gustaría, María, dentro de todos esos derechos humanos, el que me concierne y por el que vengo como representante de Reporteros Sin Fronteras, que es la libertad de prensa y de información, me gustaría destacar que sin los periodistas chinos y los periodistas que estamos aquí, y sin organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, muchos de estos periodistas caerían en el olvido o simplemente desconoceríamos su situación. Y me gustaría poner un vídeo para recordar lo importante que es la labor de los periodistas. En los últimos 10 años han sido asesinados más de 1000 periodistas. Líderes populistas agitan el odio a la prensa en todo el mundo. La pandemia ha deteriorado la libertad de información. Todavía hay muchos países donde no se puede ejercer un periodismo libre. La libertad de prensa está amenazada en gran parte del mundo. Detener la cruzada populista contra el periodismo es imprescindible. Proteger a los periodistas en zona de conflicto es imprescindible. Defender la publicación de cualquier viñeta humorística es imprescindible. Luchar contra la precariedad que impide cubrir guerras es imprescindible. Tener datos e imágenes de la pandemia es imprescindible. Acabar con la impunidad de los crímenes a periodistas es imprescindible. Combatir la información falsa con hechos es imprescindible. Poner voz a los periodistas presos es imprescindible. Denunciar a los que censuran es imprescindible. Investigar los vínculos entre el poder y el crimen organizado es imprescindible. Documentar los crímenes ecológicos y acabar con el acoso a mujeres periodistas es imprescindible. Colabora. 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 Hazte socio. Hazte socio. Hazte socio. Hazte socio. Muchas gracias, Alejandra, por tu participación aquí, por tu valiosa participación. Y para terminar, solo quiero recordaros estas personas por las que en este año nuevo queremos dedicarles nuestro recuerdo y nuestra solidaridad. Queremos enviársela a través de la página web de Amnistía, que os ponemos a continuación, y que podáis enviar mensajes. Los mensajes en la página tenéis modelos de mensaje o podéis enviar el que vosotros queráis, y estos mensajes se van a imprimir en papel y se le van a enviar en papel a la cárcel, lo cual produce no solamente un efecto reconfortante para la persona que lo recibe, sino sobre los propios carceleros el efecto de que estamos pendientes de lo que pasa ahí, y suele revertir en un mejor trato a las personas.